Soy Fernando Fernández, pastor auxiliar de Iglecentro, Acacias Meta, y vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el tema como Noé, varón justo y perfecto. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, y que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pues seguimos narrando. Dios manda a Noé, la única persona justa en un mundo consumido por la violencia y la corrupción, a construir un arca, un gran diluvio, le dice Dios, que eliminará toda la vida de la faz de la tierra. Pero el arca salvará a Noé y a su familia, junto a 2 miembros, macho y hembra, de cada especie animal. Lluvia cae por 40 días y noche, y las aguas fluyen por 150 días antes de comenzar a retroceder. El arca se posa sobre el monte Ararat, y desde su ventana Noé envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año solar, 365 días, Dios mandó a Noé a salir del arca y a repoblar la tierra. Noé significa descanso. Nuestra Reina Valera dice en Génesis 6:9, acabado de leer: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero en el texto original podría traducirse: perfecto entre sus contemporáneos, Noé andaba con Elohim. Entonces, la Reina Valera dice: era perfecto en sus generaciones, y del original podría interpretarse: perfecto entre sus contemporáneos. ¿Por qué dice perfecto en sus generaciones o entre sus contemporáneos? Pudiera interpretarse que está diciendo que, comparado con la conducta malvada de su tiempo, Noé parecía justo. En otras palabras, es decir, Noé parecía justo, pero comparado con los demás que eran peores. Pero más bien puede significar que Noé era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en los hombres que les rodeaban. Nuevamente, en otras palabras, había tanta maldad, la gente era tan mala, que pareciera que no se podía encontrar un justo en toda la tierra. Pero a pesar de eso, Noé era perfecto. Dado que el Señor nos dice que estamos como en los días de Noé, Mateo 24:37 y Lucas 17:26 al 30, entendemos que el ejemplo de Noé nos enseña que no podemos justificar nuestra conducta con la cultura de un país, con las costumbres de un país. No podemos justificar nuestra conducta porque las tradiciones populares nos rodean. No podemos justificarla con nada de eso. Las personas que nos rodean o la sociedad, no podemos decir que los tiempos han cambiado, no podemos decir que hay que ser modernos hoy en día, que hay que cambiar, que tenemos que adaptarnos, que dejar de ser anticuados. No podemos decir eso. Cada uno tiene la responsabilidad de vivir en justicia e integridad delante de Dios Todopoderoso, o como dice el original, Elohim. ¿Por qué dice
caminó con Dios, o como acabamos de decir en el original, con Elohim. Este mismo texto de Génesis 6:9 al final especifica, y Dios caminó con Noé. Desde el texto original nuevamente decimos que podría traducirse esta porción final, Noé andaba con Elohim. Y se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir con Dios caminó Noé que Noé andaba con Elohim. El verbo hebreo traducido por andaba está en forma reflexiva. Un verbo reflexivo es aquel verbo que habla de lo que alguien hace sobre sí mismo. Por ejemplo, como el verbo bañarse, peinarse, lavarse, acostarse o levantarse. Por eso muchos de los verbos reflexivos tienen relación con la rutina de la vida diaria. Entonces, cuando dice andaba con Elohim, se trata de que Noé se hizo algo sobre sí mismo. Se hizo hacer algo, se obligó a sí mismo a caminar con Dios cada día. Cada día requería un esfuerzo. Llegó a hacer algo de cada día como una rutina particular. No fue una cosa fácil para Noé, tal vez en medio de una generación pervertida, perversa como tenía a su alrededor, pero aún así se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Logró que la difícil disciplina, comparado con la vida libertina de los demás, llegara a ser algo normal de cada día. Debemos de saber, nosotros los creyentes de hoy, debemos saber que el camino de Dios requiere también disciplina personal. Algo que uno se hace hacer hasta que se convierte en un hábito. Por ejemplo, orar, leer la Biblia, aprender la palabra en los cultos, ayunar, diezmar, ofrendar. Para otros, para otras personas que nos ven hacer esto semana tras semana, años tras años, pudieran creer que nos obligamos a una rutina, pero nosotros, los que lo hacemos semana tras semana, años tras años, que hacemos todos estos ejercicios espirituales que buscamos de Dios, sabemos que experimentamos en todos esos la presencia y el poder de Dios, que nosotros sacamos placer, sentimos placer de buscar a Dios cada día. ¿Por qué hago énfasis en que Dios es Elohim en el original? Ya vimos que Noé, como perfecto entre sus contemporáneos, y también vimos a Noé que andaba con el verbo reflexivo. Pero ahora vemos por qué dice en el original que era con Elohim. Noé andaba perfecto entre sus contemporáneos y andaba o caminó, pero no dice con Jehová, dice en el original con Elohim. ¿Por qué? Bueno, porque es que el nombre de Jehová está asociado con la misericordia de Dios, como en Egipto. Jehová tuvo misericordia de su pueblo y lo libertó y usó ese nombre de Jehová cuando hizo todas estas acciones. Dice aquí específicamente más bien que caminaba con Elohim, que es asociado al atributo de justicia. Elohim significa Dios en plural o dioses. Dios en plural o dioses, pero también significa jueces o magistrados. Por eso se asocia este nombre de Elohim a la justicia. Entonces Noé se esforzaba todos los días y se animaba a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación al atributo de justicia. En medio de una generación perversa, en la cual las buenas normas y los principios de Dios y los principios de la familia no tenían ningún efecto sobre la vida cotidiana, en medio de esa generación, Noé caminaba en las normas de un Elohim justo, de un Elohim de justicia. Esto le hizo idóneo para ser elegido como un medio de salvación para el mundo. Y aún así, podemos decir que él fue elegido por gracia. Como dice un versículo antes, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es un llamado para todos los que quieren relajar la gracia,
a no descuidarnos, a seguir el ejemplo de Noé en medio de una generación injusta, depravada como la que vivimos hoy, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿A qué punto era una generación mala? Génesis 6:11 dice la palabra: y la tierra se había corrompido delante de Elohim y estaba llena de violencia. El 6:12: y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Usa la palabra desde el original corromper, depravado, podrir. Según las escrituras, hay 3 pecados graves que corrompen la tierra y traen juicio. El juicio de Elohim. Elohim magistrado, Elohim juez sobre los hombres. Y es la idolatría, la perversidad sexual y el homicidio. En el pensamiento semita, el asesinato es comparado con la lengua maligna. Es comparado el hablar mal, el chismosear, traer discordia, es comparado con el asesinato. Cuando un pueblo o nación llega a un cierto nivel intolerable en estos 3 pecados, idolatría, perversidad sexual, homicidio, entonces Elohim, Dios, juez, magistrado, viene con juicio para eliminar esos pecados, para que la gente reflexione. También leímos que la tierra estaba llena de violencia. Otro pecado grave. El cuarto de los que es tratado aquí en estos versículos para Dios, que es en este caso Elohim, juez. Y ese otro pecado está asociado al robo. Dice violencia, pero está asociado al robo. ¿Por qué? Porque el texto hebreo original dice que la tierra estaba llena de violencia, de robos. Ganancia, injusticia, rapiña, robo, violencia. Imagine la idolatría y la perversidad sexual, más el homicidio, el robo, la rapiña, la violencia, todo esto. De todos estos pecados, la idolatría y la perversidad sexual, estos 2 pecados son los únicos que son mencionados en los escritos apostólicos del Nuevo Testamento como algo de lo que hay que huir. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, está escrito: huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y 1 Corintios 10:14 está escrito: por tanto, amados, huid de la idolatría. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales entre ellos, sino parece que algo raro pasaba con los animales, porque especifica en este versículo que acabamos de leer de Génesis: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Debemos entender, en la gracia también son importantes la disciplina, la integridad y la justicia ante Dios. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 14 versículo del 12 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare, y si tuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 14:21 continúa: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Y cuáles son esos 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Aquí muestra 4 juicios como señales o indicadores de que una sociedad no camina, no anda en integridad y disciplina y justicia con Elohim, Dios juez. Una sociedad que no quiere caminar con Dios como hizo Noé, que no quiere hacerse a sí misma andar con Dios. Hablemos de los 4 juicios. Espada. En el primer plano de interpretación habla literalmente de guerras, pero también se puede interpretar cuando la palabra imperante en el mundo viene como una palabra, pero no la de Dios, sino doctrinas, argumentos, filosofías mundanas y materialistas que dañan, que atraviesan, que destruyen al hombre, la sociedad y la familia
como si fuera un puñal. Por ejemplo, como la ideología de género. Hambre. En un primer plano de interpretación habla de hambrunas, literal, escasez de alimento real, pero también se puede interpretar como escasez de la palabra de Dios, al igual que las fieras de entre los cuatro juicios. Las fieras se deben interpretar literalmente como ataque de fieras salvajes, pero también pudiéramos interpretarla en nuestro contexto, las fieras que pueden, como demonios o espíritus de distintos géneros que esclavizan y destruyen al hombre actual. Pestilencia. E igual se debe interpretar en el primer plano con las epidemias y las pandemias que vemos de turno, pero además como las enfermedades espirituales que vienen como un producto de la falsa doctrina o de la espada o el puñal del mundo, las filosofías del mundo y escasez de la palabra de Dios, lo cual trae al mundo estrés, depresiones, angustia, enfermedades mentales, tristeza, desesperanza y todos esos males. Estos cuatro juicios terribles los estamos viendo hoy cada día de forma muy evidente. Guerras, hambres, intensificación de la actividad demoníaca y epidemias y pandemias, tanto en lo natural como en lo espiritual. Dios Todopoderoso menciona a Noé como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y Daniel. ¿Por qué? Porque caminaron con Dios, anduvieron con Dios, por decirlo literalmente como lo podríamos interpretar en el pasaje. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por eso debemos mirar su ejemplo. Nuestro Mesías, el Cristo de la gloria, pone unos estándares más altos todavía que los que vivió Noé. Cada vez que el Señor dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, nos ponía estándares más altos. Por ejemplo, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto nos dice el Señor Jesús cuando oímos sus palabras y la hacemos, nos aplicamos con disciplina a cumplir la palabra dada por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor, bendice cada persona que escucha tu palabra, sánalo, recibe un milagro de salud donde está, que tu hogar sea bendecido con la presencia de Dios, que el amor y la misericordia de Dios rodeen tu familia, súplele a cada persona, nada te faltará, Jehová es tu pastor. Dios te bendiga, amén y amén. Gracias, Señor. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad.